Imaginemos por un momento que existe un botón de autodestrucción para el mundo entero. Suena a locura, ¿verdad? Pues hubo un tiempo en que dos superpotencias tenían literalmente el dedo sobre ese botón. Hoy vamos a contar la increíble historia de cómo, en el último momento, decidieron hablar en vez de pulsarlo. Parece sacado de una peli de superhéroes, ¿a que sí? La cosa es que, durante décadas, esto no era ciencia ficción, era una posibilidad, y una muy, muy real. Y de hecho, en los años 60, el mundo estuvo a un pelo de descubrirlo por las malas. Fue durante la llamada Guerra Fría, una época de tensión brutal que casi acaba en una catástrofe total. Vale, antes de llegar a la parte de la tregua, tenemos que entender bien el percal. Vamos a asomarnos un poquito a ese abismo para ver lo increíblemente cerca que estuvimos del desastre. Estamos hablando, claro, de Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos grandes superpotencias del momento, que estaban metidas hasta el cuello en lo que se conoció como la carrera armamentista. Ojo, que esto no era una carrera por ver quién corría más rápido, no, era una competición por ver quién acumulaba más misiles nucleares. Era una locura. Si uno construía 100 misiles, el otro, por puro miedo, tenía que construir 120. Y así una y otra vez, en una espiral de desconfianza que nos dejó a todos pues en un equilibrio súper frágil. Y justo ahí, cuando parecía que todo iba a estallar, a alguien se le ocurrió una idea que, en ese momento, sonaba casi revolucionaria. Oye, ¿y si en vez de seguir amenazándonos, hablamos? A esta idea se le dio un nombre un poco técnico: distensión. Viene del francés y significa básicamente relajación. Pero que nadie se confunda, ¿eh? No es que de la noche a la mañana se hicieran los mejores amigos del mundo, para nada. La mejor forma de entenderlo es imaginar una pelea muy fuerte entre dos personas. La distensión es ese momento en el que los dos, ya agotados de gritar, se dan cuenta de que o bajan la voz y hablan o van a romperlo todo. Pues eso, pero a escala mundial. Pero a ver, ¿por qué frenaron en seco? Pues principalmente por tres motivos. El primero, y muy importante, la pasta. Fabricar armas nucleares cuesta una millonada, y se estaban dejando las economías en ello. El segundo motivo, el miedo. Pero un miedo de verdad. La crisis de los misiles en Cuba unos años antes les había puesto los pelos de punta. Vieron que un error tonto, una mala interpretación y adiós a ciudades enteras. Y el tercer motivo, la propia gente. La población estaba ya cansada de vivir con esa amenaza constante y empezó a pedir que el dinero se gastara en cosas más útiles, como hospitales o colegios, y no en más bombas. Claro que, con decir vamos a llevarnos mejor, no bastaba. Había que poner unas reglas del juego nuevas y, sobre todo, que estuvieran muy claras para todos. Y aquí es donde entra en escena uno de los inventos más icónicos de la Guerra Fría, el famoso teléfono rojo. La idea era súper simple pero vital. Necesitaban una forma de hablarse al instante si pasaba algo gordo. Imagínate, un misil que se lanza por accidente o una falsa alarma. Y el cambio que esto supuso fue brutal. Pensemos que antes, para mandar un mensaje urgente, había que codificarlo, enviarlo, que llegara, decodificarlo. Podían pasar horas de una tensión insoportable. Y de repente, con el teléfono rojo, que por cierto, y esto es un dato curioso, no era un teléfono de verdad, sino un teletipo, como una especie de fax antiguo para escribir mensajes, la comunicación era prácticamente instantánea. Pasamos de horas de incertidumbre a tener la posibilidad de aclarar un malentendido en segundos, literalmente segundos que podían salvar al mundo. Vale, ya podían hablarse rápido para evitar un desastre. ¿Cuál era el siguiente paso lógico? Pues lógicamente tener menos armas peligrosas de las que preocuparse. Así que era el momento de sentarse a firmar acuerdos. Y de ahí salieron los famosos tratados SALT. Su nombre completo es Conversaciones para la Limitación de Armas Estratégicas, pero con SALT nos entendemos. Y esto fue un hito histórico, porque era la primera vez que los dos grandes rivales se sentaban y decían: a ver, vamos a poner un tope. Fue un acuerdo para limitar la cantidad de misiles nucleares que cada uno podía tener. Básicamente fue vale, hasta aquí hemos llegado. Y eso fue fundamental para bajar un poco la tensión y hacer el mundo un poquito más estable. Pero ojo, que esta relajación de la tensión no fue solo cosa de Estados Unidos y la Unión Soviética. El movimiento se extendió. Sobre todo en Europa, que al fin y al cabo era donde el conflicto estaba más caliente, se llegó a un acuerdo que involucró a muchísimos más países. Y estos fueron los acuerdos de Helsinki, que son súper importantes. Se basaban en tres ideas principales. La primera, todo el mundo aceptaba las fronteras que había en Europa en ese momento. Se acabaron las disputas por territorios. La segunda, se comprometían a cooperar en temas como la ciencia o la economía. Y la tercera, que esta fue la bomba, por primera vez se ponía sobre la mesa en un acuerdo internacional de este calibre el tema de los derechos humanos. Se dejaba claro que cómo un país trata a sus ciudadanos no es solo un asunto interno, sino algo que le importa a toda la comunidad internacional. Lo bueno de esta tregua es que no se quedó encerrada en los despachos de los políticos. No. El buen rollo, por así decirlo, se fue contagiando a otros campos, como la diplomacia global, la ciencia y hasta la cultura.
Y entonces ocurrió algo que dejó a todo el mundo con la boca abierta. En el gran tablero de ajedrez mundial, Estados Unidos hizo un movimiento totalmente inesperado. Empezó a hablar con China. Llevaban décadas sin dirigirse la palabra. Y de repente, ¡zas!, un acercamiento histórico que redibujó por completo el mapa del poder en el mundo. Pero si tuviéramos que buscar el símbolo definitivo de que las cosas estaban cambiando de verdad, tendríamos que mirar hacia arriba, muy arriba, al espacio. Hablo de la misión Apollo-Soyuz de 1975. La escena es increíble, pensadlo bien. Una nave espacial de Estados Unidos y una de la Unión Soviética despegan de puntos opuestos del planeta. Se encuentran en órbita, maniobran con una precisión milimétrica y se acoplan. Se conectan la una a la otra. Y entonces los astronautas y los cosmonautas abren las compuertas y se dan la mano, flotando en gravedad cero. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo. Eran la prueba viviente de que si podían cooperar ahí arriba en el espacio, quizá también se podía cooperar aquí abajo, en la Tierra. Y ese espíritu de colaboración también bajó a la Tierra, ¿eh? Empezó a haber intercambios culturales, orquestas que cruzaron el telón de acero para dar conciertos, equipos deportivos que jugaban partidos amistosos. Todo esto era importantísimo porque ayudaba a humanizar al enemigo. La gente de un lado y del otro empezaba a ver que al final no eran tan diferentes, que no eran monstruos, sino personas. Pero bueno, como suele pasar en las historias, las cosas buenas no siempre duran para siempre. Esta tregua también tuvo a su final. Eso sí, lo que se aprendió durante esos años, eso sí que ha perdurado. La pausa, como la hemos llamado, no fue eterna. A finales de la década de los 70, la cosa se empezó a torcer otra vez. La invasión soviética de Afganistán, entre otros conflictos, hizo que la desconfianza volviera a crecer y la tensión subió de nuevo. Se podría decir que el hielo que se había empezado a derretir volvió a congelarse. A pesar de que no duró, el legado que nos dejó esta época es importantísimo. Fijaos, las líneas de comunicación directa como el teléfono rojo siguen existiendo para gestionar crisis. Los tratados SALT sentaron las bases para todos los acuerdos de control de armas que vinieron después. La idea de que los derechos humanos son un asunto de todos se quedó para siempre. Y sobre todo, nos dejó la lección más valiosa de todas, que incluso los rivales más encarnizados pueden y deben sentarse a hablar para evitar lo peor. Y esto nos lleva a la pregunta final, una para que pensemos un poco. Si miramos el mundo de hoy, con todos los conflictos y las tensiones que hay, ¿qué lecciones podemos sacar de esta tregua nuclear? ¿Qué nos enseña esta historia sobre la importancia, a veces, de simplemente parar, respirar hondo y hablar?